Radio TV Digital, mágica, mágica. La voz, poder de las comunidades. Y este Frente Patriótico no es o no debe ser un espacio para que nos veamos, una especie de franquicia, una especie de federación de grupos, de partidos políticos, como creemos que se ha convertido en algún espacio que ha venido creando la revolución. No se trata de una federación donde nos encontremos, cuando llegue algo, entonces vamos a ver cómo lo distribuimos entre todos los que somos iguales, no. Se trata de un plan de acción política, un plan de acción concreta ante la coyuntura que estamos viviendo en este momento, pero no solo ante la coyuntura, sino propuestas para avanzar en la profundización de la revolución bolivariana. Se trata de defender la revolución, se trata de, partiendo de este Frente Patriótico, impulsar las tareas que la coyuntura amerita, pero además de eso se trata de defender lo que tenemos hasta ahora en la conversión práctica. ¿Por qué? Porque el imperio ha dado una correcta interpretación según su análisis y ha logrado de alguna manera crear una crisis revolucionaria que tiene varios componentes. La crisis económica, ya sabemos, el componente petrolero, la baja de los precios del petróleo, lo que llamamos el ataque misericordia a la moneda, el desabastecimiento, la inflación, todo eso que ustedes conocen también como nosotros. Ese es un componente, el componente de la crisis económica. Pero hay sectores, sobre todo en lo que hemos denominado nosotros el sector de la dirección formal de la revolución, que nos dice, que nos está planteando que es únicamente y exclusiva responsabilidad de la guerra económica la situación que estamos viviendo. Y resulta que, en nuestra opinión, no es así. Cuando hablo de nuestra opinión, hablo de todos los que estamos acá, que suscribimos lo que la intervención del camarada Oscar Contreras y del camarada Zambrano el pasado domingo. Decimos, hay una crisis revolucionaria que se expresa, entre otras cosas, en una crisis ética. Ya no hay una ética. Muchos de nosotros nos hemos impregnado por ese virus que llamaba Chávez, del burocratismo, del elitismo, incluso de la corrupción. Entonces, hay una crisis ética de la revolución. También decimos que hay una crisis de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo. La gente no nos percibe como líderes. La gente no nos está percibiendo como personas en las cuales haya una identidad entre el pueblo y la gente que dirige la revolución bolivariana. Entonces hay una crisis de liderazgo. Pero además de eso hay una crisis en cuanto a los servicios públicos. Porque en el marco de la guerra económica, en el marco del deterioro de los precios petroleros, de los precios del petróleo, entonces resulta que ya no hay la capacidad para la maniobra. El modelo rentista petrolero que resolvió con dólares, con recursos que teníamos desde el año 2004-2005, con los precios del petróleo en un precio justo, de paso, que decía siempre Chávez que era el precio justo del petróleo que teníamos en ese momento. Entonces esos dólares hoy no existen, y eso implica un deterioro evidente de los servicios públicos. Entonces la crisis de liderazgo, la crisis ética que tenemos, el deterioro de los servicios públicos implica, y es el contexto en el cual estamos en este momento, una crisis de hegemonía. Ya el chavismo, o sea, la idea del chavismo, la idea de la revolución en grandes sectores de la población venezolana no es sinónimo, y lamentamos decirlo así, no es sinónimo de esperanza. Entonces, ante esta situación, nosotros creemos que debemos darle lo que planteaba Chávez, un golpe de timón, y entonces desde el chavismo de base, desde el chavismo de corazón, del chavismo que no sea burocratizado, ese chavismo que está en los consejos comunales, ese chavismo que está en las comunas, ese chavismo que está en la lucha campesina, en el sector obrero, en los sectores gremiales, educación, salud, ese chavismo de base debe unirse para entonces
hacer y podamos entonces recobrar la hegemonía que lamentablemente hemos perdido. Entonces, es una disputa doble. Una, contra el enemigo principal, el imperio y sus lacayos acá en Venezuela, la oligarquía que ha desarrollado todo un plan de guerra económica, que ha desarrollado todo un plan para bajar los precios del petróleo, que ha desarrollado todo un plan comunicacional de guerra de cuarta generación para sacarle al pueblo esa esperanza que representa el legado del presidente Chávez. Ese plan, ese enemigo entonces está allí presente, contra él tenemos que luchar, pero además de eso tenemos que luchar contra un enemigo muchas veces vestido de camuflaje, muchas veces vestido de oportunismo, muchas veces disfrazado de chavista, que es un chavismo, por decirle un nombre así, un chavismo burocratizado, elitizado, que ha permitido entonces que, producto de su práctica, producto de su actitud, producto de su conducta, entonces eso que planteó el imperio como un plan bien definido para que el pueblo le quitara el apoyo a la revolución bolivariana, ha logrado su objetivo en gran parte. O sea, han logrado un objetivo que la hegemonía de la revolución bolivariana hoy lamentablemente esté en entredicho. Entonces, en ese marco, enemigo externo, el imperio, enemigo externo, la oligarquía y sus partidos lacayos, y la conducta y la actitud de quienes han burocratizado la revolución bolivariana, entonces implica un doble esfuerzo para que nosotros, como revolucionarios, desarrollemos, impulsemos, organicemos este Frente Patriótico como un elemento más para avanzar en recuperar la hegemonía revolucionaria. Y decíamos también ese día que en política no basta tener la razón, tenemos la razón, pero si no tenemos la fuerza, entonces difícilmente esa razón la hagamos concreta, real, objetiva. El Frente Patriótico entonces, Hugo Chávez, se enmarca en la necesidad histórica de encontrarnos los iguales, el chavismo de base, sin jefatura, sin querer hegemonizar, porque todos nosotros tenemos la tendencia, bueno, entonces como yo soy de tal cosa, entonces esa tal cosa va a querer hegemonizar, ser los jefes, ser los que desarrollen, ser los que impulsen, ser los que impongan una conducta aquí en el Frente Patriótico Hugo Chávez Frías. De eso estamos ya cansados, y precisamente de eso que se cansó el chavismo, de eso se cansó el chavismo, de esa vía práctica de querer hegemonizar, de querer controlar, de querer arrimar para mis siglas todo lo que yo creo que debe hacerse. Esa práctica se agotó. Y además de eso hemos dicho también que el Frente Patriótico Hugo Chávez Frías, ok, la catarsis en un momento determinado quizás es necesaria, pero que no es un espacio este Frente Patriótico para la catarsis para drenar la rabia, para drenar no se trata de eso, se trata de un espacio para la acción política, sobre la base de ¿qué? De la discusión de los iguales, del debate constante, de la democracia directa, de la cultura asamblearia que tenemos que desarrollar. Y no se trata entonces de regodearnos también nosotros. Bueno, estamos, el pasado domingo estuvimos 100 y tanto, y estamos como 60 y tanto. No se trata de encontrarnos para decirnos cosas, para plantear mis puntos de vista, no. Se trata de encontrarnos para generar política, discutir política, pero además generar política. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, ante el problema de las colas? ¿Qué vamos a hacer ante el problema, la amenaza que existe? Hoy la están planteando en la Asamblea Nacional, por ejemplo, la ley de producción, que es devolverle la tierra a quienes la tenían antes. O sea, ¿qué vamos a hacer ante esa situación? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, ante la ley que le devuelve la tierra a los pisatarios, a los que hoy están inmersos en la misión Vivienda Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer ante la avalancha que nos viene, la ofensiva de la contrarrevolución que nos viene desarrollando la oposición venezolana? O sea, discutir política para generar política. No se trata entonces de la catarsis, no se trata de encontrarnos para que nos vean, yo soy de tal colectivo, yo soy de tal partido político, y aquí estoy yo, tómenme en cuenta alguna vez para cualquier cosa. No, se trata de generar política en este contexto difícil de la revolución bolivariana, pero además en el contexto de que necesitamos que el chavismo de base, el chavismo de corazón, se una
nos encontremos entre iguales para avanzar, para que esa dirección formal de la revolución bolivariana, del cual quizás el que tenga mayor responsabilidad quizás sea yo, entonces podamos construir sobre la base del legado de Chávez, del gran plan, el plan que nos dejó Chávez, la Constitución, el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, todas las leyes del poder popular, la ley de tierra, sea una realidad y que haya una fuerza política capaz, más allá de la burocracia formal, más allá del Estado burocrático, sea capaz entonces de desarrollar esa política. Entonces, en ese marco es que nosotros estamos planteando el plan que Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades. En unión al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital Mágica. La voz poder de las comunidades.